el trocito de tela que me habían amarrado al cuello, que le llaman la medida, porque dicen que ese es el tamaño de la Virgen de Talpa. Y cuando van cada año por allá, me traían a mí unos chicles y me traían esa telita que me amarraban al cuello. Y yo pensaba que debería de traerla ahí amarrada siempre. Yo sentía temor si me la quitaba. Amigo, vivía siempre atemorizado. Vivía siempre con miedo. A mí me habían enseñado que rezara siempre 3 Aves Marías, porque hay un libro que mi mamá usaba mucho que se llama las bendiciones de María o algo parecido, y que enseña ahí que si usted reza 3 Aves Marías tiene garantizado el cielo. Y el día que se me olvidaban yo andaba con mucho miedo y otro día tenía que rezar 6. Amigo, yo había sido enseñado que tenía que repasar diario 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. El día que no lo hacía yo estaba súper asustado y trataba de componer el asunto haciéndolo doble para mañana. Vivía en constante temor porque no era libre, no conocía la verdad. Vivía en un temor terrible, con miedos espantosos. Por lo tanto, yo siempre estaba atemorizado y al vivir en la ignorancia no podía vivir en esa libertad que Dios me ofrece. Dios quiere que usted pueda conocer la verdad y se la ofrece a través de su palabra cuando usted escucha a alguien que no le habla de religión, pero que le habla de salvación. Cuando nosotros mezclamos las costumbres con la enseñanza bíblica, hacemos una capirotada de enseñanzas que se llama apostasía, paganismo. Eso sucedió en el año 300, cuando empezó a suceder, cuando un emperador romano de nombre Constantino, este varón se mezcló con los cristianos de su tiempo. ¡Qué terrible fue! Entre los años 306 y 337 estuvo gobernando Constantino el Imperio Romano, y al mezclarse con la religión que más o menos todavía se guardaba pura, los que estaban al frente de la iglesia de Roma en aquel tiempo, los clérigos, el obispo de Roma, aceptó que se uniera a la iglesia el Imperio Romano a través de Constantino, y Constantino paró las persecuciones en contra de los cristianos, y eso aparentemente parecía bueno para el cristiano. Pero cuando Constantino se mete, toma poder, y él mismo ordena, manda, toma control de la iglesia, a tal grado que el concilio de Nicea, fíjese usted bien, el concilio de Nicea, en el año 314, usted puede consultarlo con su ministro, fue convocado no por el papa de ese tiempo, sino por el emperador romano Constantino, aquel que había dicho que en el cielo vio una cruz y que decía: con este signo vencerás. Eso es satánico, porque la Biblia no habla de ese tipo de cosas, y las imágenes no son producto de la enseñanza de Dios. Y en ese momento se le otorga una gran autoridad y poder al clero, que corrompe la enseñanza básica del cristianismo, y ahora empieza una lucha interna terrible, a tal grado que se lucha por mantener el poder supremo sobre las demás congregaciones, y así surge el periodo de guerra intestina entre los que se llamaban papas de su tiempo, llegando el tiempo a incluso en que hubo hasta 3 papas. ¿Usted cree que eso es cristianismo? Y al venir el Imperio Romano a unirse, a mezclarse con el cristianismo, lo que pasa es que se hace una mezcolanza de creencias.
Se hace una mezcolanza de tradiciones y costumbres que el paganismo, al mezclarse con el cristianismo, forma una cochina capirotada que trae como consecuencia una corrupción espiritual que usted todavía puede seguir viviendo, porque usted no va a leer en la Biblia que los cristianos de la iglesia primitiva tenían ídolos en sus casas o en el templo había ídolos. Pero una vez que en el siglo IV, a inicios del siglo IV, a través de Constantino, Roma acepta que las tradiciones paganas del imperio se mezclen con el cristianismo, entonces viene el paganismo y ahora usted lo puede ver por todas partes. No le tengo yo que contar nada. Pero así fue como se corrompió la enseñanza pura de Cristo Jesús. Y cuando digo que no le tengo que contar nada de esto, es porque usted mismo lo está viviendo. Tal vez muchos de los que me están escuchando lo están viviendo. Muchos de los que me están escuchando tienen en sus casas estas imágenes y estas estatuas, y en sus templos estas imágenes y estas estatuas. En lugar de adorar al Creador, adoran a la creación. No importa si dicen que no las adoran, pero yo sé que se adoran porque yo mismo me hinqué frente a ellas, les prendí veladoras, tenía un día para rezarles, etcétera, etcétera, y eso se llama adoración, aunque no lo aceptemos como tal. Y eso se llama paganismo. No podemos mezclar las tradiciones y costumbres con el cristianismo, porque las tradiciones paganas, aunque se mezclen con el cristianismo, no pueden mejorar al hombre, y es una abominación para Dios que el hombre hace. Y el hombre, de una manera necia, sigue buscando de una manera torcida al que es Dios omnipotente, poderoso, lleno de misericordia, y que está buscando que nosotros desechemos todo aquello que entorpece que conozcamos verdaderamente el camino que nos lleva al cielo. ¿Cuál diferencia hay entre budismo y una religión cualquiera que tiene una estatua de cualquier persona en sus altares? ¿Cuál diferencia? Del hinduismo, ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, si usted lee la Biblia, y usted puede leer los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las 13 cartas paulinas, usted puede leer ahí, no puede jamás encontrar que esos ídolos estaban ahí en los templos, en las casas. ¿Por qué razón? Porque Dios es uno y solamente uno. Y Dios quiere que a través de Cristo, y nada más que a través de Cristo, nosotros seamos instruidos, conozcamos la verdad, y la verdad nos hará libres. Queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestra vida cambie, queremos que nuestro matrimonio cambie, entreguemos nuestra vida a Cristo. Y como decía mi hermano Alejandro, no solamente nos liberará de los malos hábitos, de los vicios, de toda la corrupción en que el mundo vive, sino que nos ofrece la vida eterna. Esta es la diferencia, mi amigo. Cristo nos ama. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo. Sí, ya lo leyó mi hermano Juan 3:16. En el año 50 aproximadamente, el apóstol Pablo escribía una carta a la iglesia de Tesalónica. Si usted tiene ahí su Biblia a la mano, por favor, ábrala en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Usted se va a dar cuenta lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Una iglesia de Macedonia, una iglesia con muchas personas de origen griego, que venían llenas de tradiciones y costumbres paganas, que venían con una religión terrible en sus mentes y pensamiento, pero vinieron a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo no se acaban los problemas y todavía venimos con dudas sobre muchas cosas. Pero conforme vamos conociendo la palabra y nos vamos instruyendo en la palabra, no en las tradiciones, no en lo que los hombres dicen,
entonces, amigo, usted puede ver cambios diferentes completamente y cada vez alejándonos más de esos vicios y de esas corrupciones. Verso 7, capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses. Veremos lo que dice, si usted puede leer con nosotros. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.